Hoy quiero hablarles de San Juan de la Cruz, un santo, poeta, un escritor extraordinario, pero un muy buen director espiritual. En ese siglo XVI español extraordinario que juntó a grandes santos y en donde la lengua fue la expresión de haber llegado como a la máxima expresión de la verdad a través de la palabra y en donde el encuentro entre la cultura y Dios floreció de una manera extraordinaria, ¿no? Y España mismo explotó al descubrir América y al tener que transmitir su lengua, su cultura, su religión en todo ese nuevo continente y adaptarse por otra parte y abrevar de todo lo nuevo que descubría. Bueno, un siglo muy extraordinario en donde se da la reforma de la Orden del Carmelo, una orden muy antigua, en las personas de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Bueno, San Juan de la Cruz, un gran poeta, un gran escritor, un gran místico, del cual les voy a hablar también en otros videos. Pero hoy quería hablarles muy particularmente de un aspecto de él, que es en la dirección espiritual. Él estructura algo que se conocía anteriormente, por supuesto, pero que posiblemente no se enseñaba tan claramente como lo hace él y a partir de él siguiendo sus enseñanzas. Entonces, bueno, ustedes vieron que San Pablo dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Es decir, estamos seguros, tenemos certeza, pero de algo que no vemos. No solamente no vemos, sino entendemos, porque los instrumentos de conocimiento que tenemos los hombres son los sentidos, no vemos, entonces no conocemos a través de los sentidos en la fe, y la inteligencia. Bueno, tampoco entendemos, entonces está por encima de nuestra inteligencia. Entonces, ¿por qué creemos? Bueno, creemos porque entendemos que Dios no puede equivocarse porque es Dios y lo sabe todo, ni tampoco puede confundirnos porque es bueno y no va a engañarnos. Entonces aquello que nos revela, nosotros lo tenemos por verdadero. Hay una fe humana y hay una fe sobrenatural. Entonces yo, por ejemplo, nunca estuve en China, pero alguien que viene de China y me dice cómo es China, yo le creo, porque me da confianza en lo que me dice, no creo que me va a engañar. Eso es como una fe humana. Y lo asumo como un conocimiento. Entonces, lo poco que conozco de China es lo que esa persona me contó. Y después hay una fe sobrenatural, que es la que le da esa confianza a lo que Dios nos dice. Entonces, si Dios nos dice cosas que incluso son suprarracionales, es decir, están por encima de nuestra razón, como que es uno y trino el misterio de la Trinidad, o como que es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo, el misterio de la encarnación, o como que María es virgen y madre, y son cosas que nosotros no podemos conjugar, sin embargo las creemos porque nos las dice aquel que, ya les digo, no puede engañarse ni puede engañarnos, y por eso le creemos. Y cuando lo creemos encontramos una cierta luz en eso que creemos. No es que creemos en algo oscuro que nunca nos cierra, sino que una vez que lo creemos, bueno, nos damos cuenta que es así, aun cuando no podamos explicarlo. Bueno, entonces en la fe, que es la certeza de lo que no se ve, no hay ningún juguito, es decir, no hay ningún sentimiento. Es decir, uno puede creer que Jesús está en la Eucaristía y comulgar sin sentir que está Dios. Uno puede rezar y creer que Dios nos está escuchando sin sentir que nos está escuchando. O uno puede confesarse y creer que Dios me ha perdonado mis pecados sin sentir una especial satisfacción, una especial liberación, una especial liviandad.
Porque, ya les digo, es la certeza de lo que no se ve, es decir, la fe no tiene una parte que se siente. ¿Cómo se llama esa parte que se siente de la fe? Se llama el fervor. Entonces, cuando comulgamos y sentimos como un juguito dulce en el corazón, eso no es la fe, sino que ese es el fervor. Y que fervor y hervor es la misma palabra, ¿no es cierto? Porque la H y la F en el español antiguo eran la misma letra. Y entonces ese hervor, ¿no es cierto? Ese calorcito que sentimos algunas veces en la fe y que es muy lindo, en realidad no es la fe propiamente, porque ya les digo, la fe es algo seco, es algo que ni se ve, ni se siente con los sentidos, ni tampoco se entiende con la inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Algunas veces Dios nos da fervor y algunas veces no nos lo da. Entonces hablamos de periodos de aridez espiritual. Es como son esos tiempos en donde nosotros no sentimos un especial fervor y eso algunas veces nos preocupa porque como muchas veces identificamos mal el fervor con la fe, entonces decimos, pero ¿qué? Yo ya no creo, ya no lo siento más a Dios, ¿qué está pasando con mi alma? Podría ser que fuera una falta de fe, porque evidentemente si yo dejo las prácticas de piedad, se va endureciendo la vida espiritual, se va haciendo más insensible nuestra alma a la presencia de Dios, entonces podría ser que fuera así, pero no necesariamente. Porque al contrario, es decir, el fervor Dios lo da muchas veces a los principiantes, porque lógicamente aquel que empieza a creer necesita como un poquito de luna de miel, por decirle, ¿no? Es decir, necesita de un tiempo de mayor consolación, porque si a Dios apenas empieza a creer le diera un tiempo de desolación, un tiempo de aridez, entonces se le haría demasiado seca la fe. Pero apenas Dios ve que un alma está creyendo en Él, saca el consuelo, algunas veces por periodos cortos, algunas veces por periodos prolongados, y eso es lo que se llaman las arideces y que San Juan de la Cruz las llama las noches, ¿no? Así como cuando es de noche y nosotros no vemos, no sabemos por dónde ir, porque no está el sol para alumbrarnos. Bueno, San Juan de la Cruz, que es un poeta y entonces elige una metáfora, elige esta metáfora de la noche oscura, porque además hay noches que son luminosas, que hay luna llena, que hay muchas estrellas, que podemos ver por dónde seguir, pero hay noches que son oscuras, en donde no hay ni luna, ni estrella, ni nada que de alguna manera recuerde esa luz del sol. Y entonces en ese tiempo sí, el alma es como que se desconcierta, ¿no es cierto? Es decir, porque ya les digo, nuestros instrumentos de conocimiento son los sentidos y la inteligencia. Entonces él habla de una primera noche, que es muy común y que nos pasa a todos los cristianos, que es lo que se llama la noche oscura de los sentidos. Esa noche oscura de los sentidos es eso, es decir, que los sentidos dejan de funcionar, no hay fervor, no hay hervor, no hay calentito, un calorcito cuando comulgamos, cuando nos confesamos, cuando rezamos. A veces nos parece que estamos hablando con una pared, muchas veces nos sentimos desorientados, comulgamos y nos daría lo mismo hacerlo que no hacerlo, nos confesamos, no sentimos ningún alivio. Bueno, ¿qué pasa en ese momento? Dios sacó el fervor, nos quitó ese calorcito, nos quitó esa consolación, esa miel con la cual sostenía humanamente nuestra fe y nos dejó la fe como es, ¿no es cierto? La certeza de lo que no se ve. Entonces estamos seguros. Entonces el sacerdote nos muestra la Eucaristía, nos dice el cuerpo de Cristo y nosotros decimos amén, es decir, así sea.
comulgamos, bueno, eso es un acto de fe. Si sentimos, si no sentimos, es un acto, ya les digo, de fervor o no. Pero la fe es decir, amén, no sentir nada. Y esas noches oscuras, ya digo, son muy frecuentes y hacen bien, porque si no, Dios se pregunta, a ver, ¿me quiere a mí o me quiere por el consuelo que yo le doy? ¿Viene a rezar porque quiere presentarse ante mí o porque le da gusto y se siente muy tranquilo cada vez que reza? Entonces es muy común que Dios en algún momento retire ese consuelo y nos haga pasar por un tiempito de desolación en donde, ¿qué es lo importante? Seguir adelante. Es decir, si antes rezábamos un rosario, seguir rezando un rosario, si antes íbamos a misa, seguir yendo a misa, si nos confesábamos una vez por mes, seguir confesándonos una vez por mes, si, qué sé yo, hacíamos una limosna, seguir dando la limosna, aun cuando en este momento con los sentidos no sintamos nada. Y eso es lo lindo de cómo lo estructura San Juan de la Cruz, porque muchas veces directores espirituales que no conocen de la vida espiritual retaban, ¿no es cierto?, a las almas que pasaban estas sequedades, estas arideces, como diciendo, no, usted tiene que sentir fervor. Y no, es decir, él dice, no, usted en este momento tiene que pasar esta noche oscura. Y está bien que la pase porque el alma va a quedar más liviana, porque se va a adherir solamente a Dios y no a los dones que Dios nos da, que puede ser, por ejemplo, el consuelo o el fervor. Bueno, ya les digo, esta noche oscura de los sentidos es bastante común, nos pasa a casi todos los cristianos, en periodos prolongados, en periodos cortos, pero es muy frecuente. Pero después hay una segunda noche que él la llama la noche oscura del espíritu. Y eso no es tan frecuente y evidentemente cuando Dios lo permite es porque el alma es un alma que ya alcanzó un cierto avance en la vida espiritual. Y entonces también por periodos más prolongados o por periodos cortos, se produce ya no solamente un no sentimiento, sino un no entendimiento. Es decir, mientras yo no siento, mi inteligencia dice, bueno, pero yo sé que Dios no me está escuchando. Eso es en la noche de los sentidos. Pero en la noche oscura del entendimiento, no solamente no siento con los sentidos, sino que no entiendo con el entendimiento. Es decir, es como si mi inteligencia quedara verdaderamente absorta, incapaz de decir si Dios existe o si no existe, si yo estoy bien o estoy loco, si esto que estoy haciendo es hablarle a Jesús o hablarle a una pared, porque mi inteligencia está como purificada para que el acto de fe sea verdaderamente un acto por el cual yo ya no le doy la razón a mis sentidos, porque no sienten, tampoco le doy la razón a mi inteligencia, porque no entienden, sino que le doy solamente la razón a Dios, porque creo en Él, porque confío en Él, porque sé que no me va a engañar, porque sé que no puede engañarse, porque sé que es la luz del mundo, porque sé que es la verdad. Bueno, estas noches oscuras del entendimiento son muy difíciles. El alma sufre mucho porque imagínense que la inteligencia es humanamente nuestra capacidad superior de conocimiento. Entonces es como saltar una pileta que uno ve que está vacía, sabe que está vacía, pero salta igual confiando solamente en que Dios me dice que está llena y que no me va a pasar nada si yo salto a esa piscina, como se dice en otros lugares. Nosotros le decimos pileta de natación, ¿no es cierto? Bueno, entonces Teresa de Calcuta, por ejemplo, nos cuenta en las cartas que ella le dirige a un sacerdote que ella sintió esta noche oscura del entendimiento durante muchos años. Es decir, hubo un momento en donde ella
agarraba a un pobre de la calle y se lo llevaba a su casa y sentiría que ese pobre era Cristo. Habrá un momento en donde ese sentimiento, ese fervor pasó, pero ella entendía que ese pobre era Cristo y su inteligencia la sostenía diciendo, no, no, esto que estoy haciendo a Dios le gusta, está bien, es para mi salvación. Pero hubo un momento en que ella ni sentía ni entendía y simplemente decía, Jesús mío, yo sé que vos estás aquí presente detrás de este hombre y por eso yo te llevo a mi casa para acompañarte en este momento de intemperie. Bueno, esos actos son actos muy meritorios, porque imagínense que es cuando el hombre tiene una fe absolutamente desnuda, ¿no es cierto? Sin ningún consuelo, sin ningún fervor ni nada. Al contrario, es como una fe fría, fría como una heladera. Y entonces verdaderamente esos actos son muy valiosos a los ojos de Dios. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, que vivió 24 años y a los 15 años entró en el convento, durante los 9 años que fue monja, ella dice que pasó una noche oscura y que era como su alma, como si fuera una barca que durante toda su vida había navegado mirando las estrellas del cielo que le indicaba el camino que iba al puerto, pero que en un momento aparentemente ese cielo se había nublado de tal manera que no sabía ni dónde estaba el norte. Y que Jesús dormía en su barca, como vieron hace en el momento en que los apóstoles enfrentan la tempestad y lo despiertan. Y entonces ella dice, yo no lo voy a despertar a Jesús, lo voy a dejar dormir en mi barca. Yo lo único que voy a hacer es clavar el timón en la dirección en que venía yendo, porque yo sé que de esa manera voy a llegar al puerto. Y entonces ella tampoco no sentía ni entendía durante esos años de religiosa, pero ella seguía el camino que había elegido y al cual se sentía llamada por Jesús, porque sabía que eso lo iba a llevar al encuentro con Él. Y eso tiene mucho mérito, porque evidentemente Dios, cuando dice que hay que amarlo sobre todas las cosas, también hay que amarlo sobre el propio consuelo que nos produce, sobre la propia inteligencia que nos dice que Él es la verdad, sobre el mismo fervor, ¿no es cierto? Que Él en algún momento nos lo da y en algún momento no nos lo da. Y bueno, nosotros simplemente seguimos. Entonces San Juan de la Cruz lo lindo es que él, esta experiencia de tantos místicos, de todas las personas creyentes, esta experiencia que muchos habían aceptado como de Dios y purificadora, le encuentra unas palabras muy lindas como estas de noche oscura, es decir, una metáfora que nos permite entender posiblemente a los hombres de nuestro tiempo que tenemos luz eléctrica menos que a los hombres de la antigüedad, en donde la noche suponía una gran limitación para la vida, porque aun cuando hubiera instrumentos para iluminarse, esos instrumentos eran muy deficientes. Pero es una linda metáfora para entender cómo Dios nos purifica y cómo Dios nos va llevando, porque Él tiene que desandar el camino del pecado original. Entonces, evidentemente, si nosotros queremos ser como Dios, evidentemente también queremos decir las cosas son como yo las veo y las cosas son como yo las entiendo. Entonces, de esta manera Él purifica tanto nuestros sentidos, porque no los veo, y purifica nuestra inteligencia, porque no lo entiendo. Entonces, cuando yo digo el cuerpo de Cristo, ustedes ven un pedazo de pan, y ustedes tampoco entienden por qué ese pedazo de pan, al repetir las palabras que Jesús dijo en la última cena, se convirtió en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sin embargo, cuando nosotros decimos amén, ¿no es cierto? Es decir, el así sea, ¿no? El acto de fe, entonces estamos saltando, ¿no?
nuestros sentidos y nuestra inteligencia para creer, para aceptar lo que Jesús nos dice como tal. Por eso alentarlos, porque muchas veces las almas se preocupan cuando pierden el fervor o se preocupan si evidentemente Dios las pone en esta situación de no entender, de una aparente duda, pero que no es duda, ¿no es cierto? Sino que es simplemente como quedar en una desorientación, ¿no? De no saber para dónde estamos yendo. Y sin embargo, decir, bueno, yo no entiendo, no veo, no tengo claro, pero acepto que si Jesús dijo que hay que amar, hay que amar. Si Jesús dijo que este es mi hermano, es mi hermano. Si Jesús me enseñó a perdonar 70 veces 7 y a darle otra mejilla, voy a perdonar y voy a darle otra mejilla. Si Jesús me dijo que mire a los pájaros del cielo y a los lirios del campo, voy a hacerlo y voy a despreocuparme del mañana como Él me lo hizo, no porque lo entienda, no porque lo vea claro, sino porque creo en Él. Así que bueno, espero que esto les sirva para guiarse en las noches oscuras que a ustedes como a mí también les tocará pasar en sus vidas. Les doy la bendición, les propongo, lean las obras de San Juan de la Cruz. Algunas veces es difícil leer el español del siglo XVI porque nos resulta como extraño, pero hay algunas que están reescritas en un castellano más de nuestro tiempo, aunque si pueden hacerlo en el texto original vale la pena porque es un escritor extraordinario. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.